Y ahora vayamos al tema 67, que se titula Teoría económica del nacionalismo y la inmigración. Tema para mí especialmente querido, porque el profesor de ustedes, queridos alumnos, es un nacionalista. Lo que pasa es que hay dos versiones del nacionalismo, la versión liberal y la versión socialista, y vamos a ver en qué consiste cada una de ellas y cómo todos los efectos negativos que se achacan al nacionalismo en realidad son resultado del nacionalsocialismo, es decir, nacionalismo socialista o intervencionista o proteccionista, y nunca del nacionalismo liberal. Miren, el nacionalismo y la existencia de naciones produce un cierto desconcierto entre los ciudadanos en general e incluso entre los amantes del liberalismo en particular. Porque por un lado, con justeza asociamos el nacionalismo a graves conflictos que todos recordamos, tanto por ejemplo en el área de la extinta Yugoslavia, como a lo mejor en Oriente Medio, etcétera. Pero no es menos cierto que también el nacionalismo ha jugado un papel positivo, por ejemplo en el desmembramiento de la extinta Unión Soviética, y que ha tenido consecuencias en muchas ocasiones también positivas y favorables para el avance de la civilización. ¿Cómo podemos entender ambos fenómenos aparentemente contradictorios? La teoría económica viene en nuestro auxilio y es lo que vamos a hacer hoy, explicar un análisis económico sobre el concepto de nación. Y debemos de partir en nuestro análisis explicando qué entendemos por nación en términos de teoría económica. Miren, la nación ha de entenderse como un subconjunto de la sociedad civil. Y recuerden que entendemos la sociedad como un complejísimo proceso de interacciones humanas impulsado por la fuerza de la función empresarial. Cuando hablamos de la nación como subconjunto de ese proceso, nos estamos refiriendo a un concepto de la nación como orden espontáneo, como un orden vivo de interacciones humanas, que está constituido por una determinada serie de comportamientos pautados que se aprenden, desarrollan y perfeccionan de manera evolutiva. Y esos comportamientos pautados que constituyen los nexos del proceso que hemos llamado nación, del proceso social que hemos llamado nación, básicamente son comportamientos pautados de tipo lingüístico, de tipo cultural o histórico, también de tipo religioso, con mucha menos importancia de tipo racial. Entre todos esos comportamientos pautados, de los que de alguna forma participamos, los miembros del orden espontáneo que hemos llamado nación, quizás el más importante sea la lengua o el idioma. Entonces, aquí me gustaría traer a colación toda la teoría austríaca sobre el surgimiento y evolución de las instituciones, que se desarrolla a partir de Karl Menger y adquiere su máximo grado de depuración a partir de Hayek. Recuerden que las instituciones no son sino esquemas pautados de comportamiento, que los seres humanos, generación tras generación, aprendemos de manera tácita a seguir, porque sin darnos cuenta logramos mejor nuestros fines si adoptamos esos comportamientos pautados. Es decir, la sociedad es un orden espontáneo de tipo institucional, en el que los partícipes en ese proceso aprenden a desarrollar determinados comportamientos pautados de tipo lingüístico, moral, cultural, histórico, religioso, etc. La primera conclusión de este análisis, en el que, como vemos, concatenamos nuestra teoría sobre el surgimiento evolutivo de las instituciones y la sociedad con la nación entendida como un subconjunto del proceso de sociedad civil, la primera conclusión de la teoría es que las naciones son órdenes espontáneos en un sentido como si dijéramos vivos, es decir, que continuamente están surgiendo, creciendo, evolucionando, desarrollándose y eventualmente que también pueden llegar a estancarse e incluso a desaparecer, siendo englobadas esos subconjuntos, esas naciones por otras que a lo mejor son más avanzadas, más ricas, más amplias, más libres. Y si el concepto de nación está continuamente evolucionando, todos entenderemos que es incompatible el principio de fijar una frontera inamovible o fija con una nación, porque la nación continuamente está evolucionando, no tiene unos límites definidos, sino difusos, y hay, como si dijéramos, una competencia continua entre diferentes naciones, unas se engloban, preponderan, otras desaparecen, y no se puede fijar de una manera objetiva una frontera. Hasta aquí llega una nación y a partir de aquí está la otra. Esto solo genera conflictos y violencias irresolubles y además va contra la concepción teórica que estamos explicando del orden espontáneo del mercado y de la nación. Ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es estudiar cuáles son los principios esenciales del nacionalismo, es decir, de la concepción del proceso social basado en naciones,
pero del nacionalismo liberal, es decir, de naciones que compiten en un entorno de libertad y sin que se utilice la violencia o la coacción, lo que hemos llamado las relaciones basadas en vínculos contractuales de una sociedad abierta frente a los que denominábamos vínculos hegemónicos. Pues bien, tomen nota, 3 son los principios en los que se basa la relación sana, pacífica y armoniosa entre las naciones entendidas como órdenes espontáneos. En primer lugar, el principio de autodeterminación. En segundo lugar, el principio de completa libertad de comercio entre las naciones. Y en tercer lugar, el principio de libertad de emigración e inmigración. Vamos a explicar con algo más de detalle cada uno de estos principios. ¿Qué significa el principio de autodeterminación? Significa que cada grupo nacional ha de tener en todo momento la posibilidad de decidir libremente en qué estado político quiere o no desea o no quiere encuadrarse. O dicho de otra manera más precisa desde el punto de vista científico, que cada subconjunto de la sociedad civil ha de tener la libertad de decidir a qué grupo político quiere o no pertenecer. Y aquí caben, desde el punto de vista del concepto de nación, diversas posibilidades. Así, por ejemplo, es posible que una misma nación se encuentre, como consecuencia de la voluntad libremente expresada por sus miembros, como si dijéramos, dispersa en diferentes estados políticos. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en relación con la nación anglosajona, que quizás sea actualmente la más avanzada, viva, fructífera y dinámica en las coordenadas históricas actuales, y que se encuentra dispersa en estados como por ejemplo el Reino Unido, como por ejemplo Irlanda, Estados Unidos, otros países de la antigua Commonwealth, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. También cabe mencionar el caso de la nación alemana. La nación de lengua alemana, son unos 100 millones de habitantes, se encuentra dispersa al menos en 3 estados políticos en Europa. Sería Alemania, sin duda alguna, la República Federal de Alemania, Austria y parte de Suiza. Pero también cabe lo contrario, también cabe que diferentes nacionalidades, diferentes naciones, hayan optado por constituir entre ellas un mismo estado político. Pues sería, por ejemplo, el caso de Suiza, donde conviven pacíficamente una parte de la nación italiana, de la nación francesa, sería la Suisse romande, y también una parte de la nación alemana. Y de hecho, pues todos los suizos aprenden alemán, italiano y francés con independencia de que pertenezcan a la nación francesa, a la nación italiana o a la nación alemana. También se podría decir lo mismo, quizás, salvando las distancias, en el caso español, donde dentro del mismo Estado convivirían, por ejemplo, la nación castellano-leonesa, una nación catalana, balear, valenciana y una nación vasca, incluso una cuarta nación, que sería la gallega o la gallega portuguesa. Esto lo explica con detalle Fernando Pessoa en su conocido ensayo sobre el nacionalismo liberal. Ahora, querría hacer 2 matizaciones sobre el principio de autodeterminación. Y en primer lugar, es que esta autodeterminación necesariamente no tiene por qué ser resultado de una decisión explícita de tipo político, aunque tampoco se descarta el hecho de que se efectúe un referéndum y se decida, como consecuencia del mismo, bien segregar un antiguo Estado en 2 o bien crear uno nuevo. Tenemos muchas ilustraciones políticas que explican que esto se puede llevar a cabo de manera satisfactoria y pacífica sin ningún problema. Un ejemplo que me viene a la memoria es la separación pacífica entre noruegos y suecos. Esto fue pues en la primera década, principios del siglo pasado, del siglo XX, entre la primera y la segunda década. Otro, más reciente, fue el referéndum que llevó a la separación de checos y eslovacos. Checoslovaquia era un mismo Estado y a través de un referéndum se separaron. Estaban en disconformidad respecto del ritmo al que iban a efectuar las medidas liberalizadoras después de la caída del muro de Berlín. Chequia iba más rápida que Eslovaquia y entonces hicieron un referéndum y hoy Chequia es un Estado, la República Checa, y Eslovaquia es otro. Praga, la capital de uno, Bratislava, la capital de otro. Esto es en respecto de los casos en los que se decidió libremente y como resultado de una decisión explícita materializar una voluntad de autodeterminación separándose. Hay otros casos en los cuales se ha intentado pero no se ha logrado porque luego al final, a la hora de seguir el principio mayoritario, pues no se ha conseguido la mayoría suficiente, como los sucesivos intentos de la Canadá francófona, con centro en Quebec, de separarse del resto de Canadá, por ejemplo. Ahora, también es posible que
una nación o conjunto de naciones se autodeterminen respecto a qué estado o en qué estado quieren o no quieren estar de una manera consuetudinaria, es decir, sin que sea necesaria una decisión explícita a través de un referéndum, sino simplemente por el continuo devenir de la historia en el que manifiestan su deseo de vivir juntos. Lo importante, queridos alumnos, es que siempre los grupos minoritarios tengan la posibilidad de secesionarse, y no solo en base a criterios de nacionalidad, sino por cualquier otro criterio, porque es la única manera de evitar que sean explotados a través de un proceso en el que las mayorías coaccionen a las minorías y los grupos minoritarios no tengan la capacidad de excluirse de esa opresión o de esa explotación. Y el segundo principio esencial en el que se debe de fundamentar el nacionalismo liberal es el principio de libertad de comercio. Libertad de comercio significa que deben desaparecer las fronteras, deben desaparecer las medidas restriccionistas al comercio, deben desaparecer los aranceles y los bienes y servicios deben de fluir libremente. Y esa es una de las ideas esenciales, la unión aduanera que informó la fundación de la Comunidad Económica Europea, fue la fase previa de la Unión Europea. Y es importante la libertad de comercio, porque si una nación decide no seguir la libertad de comercio y levantar fronteras e impedir la llegada de bienes extranjeros, decide lo que se llama vivir en base a la autarquía. La autarquía económica es que el Estado pretende que toda la economía gire única y exclusivamente en base a los recursos naturales del país dentro de sus fronteras. La autarquía es inviable, sobre todo en las circunstancias actuales, es inviable siempre desde el punto de vista teórico, pero sobre todo en un mundo globalizado como el actual, porque equivale a reducir a un nivel de subsistencia o de extrema pobreza a los ciudadanos afectados por ella. Una acción proteccionista, por tanto, como tiene que vivir nada más de los recursos de su pequeña área geográfica, se ve extraordinariamente limitado en lo que se refiere a su capacidad de desarrollo. Y además se convierte en un peligro público para el resto de las naciones, porque la tentación a ampliar sus fronteras por vía militar para conseguir más recursos es obvia. Y de hecho el nacionalismo proteccionista es el que en última instancia alentó los gravísimos conflictos bélicos del siglo pasado. La Alemania nazi, por ejemplo, quería extender sus fronteras porque dentro de Alemania no había petróleo, entonces había que conquistar Rumanía y luego había que ir a Ucrania y luego a Rusia, y así en un proceso que jamás se terminaba. Toda nación proteccionista que no persiga los principios del libre comercio internacional se ve abocada continuamente a forzar la expansión de sus fronteras con la finalidad de ganar más recursos económicos, materiales y humanos. Lo mismo pasó con Japón, que se convirtió en una amenaza tremenda. Estaba cerrado en una isla, no tenía suficientes recursos, ¿y cuál era la lógica entonces? En vez del comercio libre, que es lo que hacen hoy, conquistar China para conseguir más ciudadanos, más personas a las que gravar con impuestos, más minas, más recursos naturales, más petróleo. Es la lógica de la violencia, de la guerra, del genocidio, del militarismo, frente a la lógica de la paz, del comercio, en el que las personas salen ganando, en el que no es preciso conquistar nada, porque puedo acceder a cualquier recurso simplemente ofreciendo los míos en un entorno de libertad. Recuerden, por tanto, que todos los conflictos bélicos siempre tienen su origen en el nacionalismo socialista, en el nacionalismo proteccionista, en el socialismo en última instancia. Que la manera de acabar con la violencia en Oriente Medio o en Irak, etcétera, es comercio libre, capitalismo, economía de mercado. Ya lo decía Montesquieu y tantas veces lo hemos repetido en este curso. Allí donde existe y prepondera comercio, las costumbres son dulces. En cambio, donde lo que prepondera es nacionalismo proteccionista, las costumbres son violentas. Se sustituye el comercio por el robo, por la ley del más fuerte. Y además hay una ley económica importante que me gustaría que todos ustedes tengan claro, y es que igualdad de circunstancias, conforme una nación esté adscrita a un estado político más pequeño, mucho más difícil le es imponer el proteccionismo centralista generador de conflictos. Digamos, si hay un estado muy pequeño como Mónaco, un estado pequeño como Grecia, etcétera, no puede levantar sus fronteras, porque como el estado es pequeño, el territorio es pequeño, son muy pocos los recursos que tiene, y entonces se morirían de hambre. Luego, conforme el estado es más pequeño, más se ve forzado, si quiere subsistir, a abrir sus fronteras a la libertad.
Por contra, conforme el Estado es más grande, por ejemplo, la antigua Unión Soviética con toda Siberia, se puede, entre comillas, permitir el lujo de levantar sus fronteras porque prácticamente tiene todos los recursos. Esta es una ley económica, como siempre, ceteris paribus, la igualdad de circunstancias. Conforme un Estado es más pequeño, más forzosamente se ve abocado a la libertad de comercio y más siente la tragedia del proteccionismo si es que se empeña en llevarla a cabo. Y el tercer principio del nacionalismo liberal es el de libertad de emigración e inmigración, es decir, la libre circulación de personas. ¿Pero qué significa esto de libre circulación de seres humanos o de personas? ¿Que yo tengo derecho a ir a donde me dé la gana? Piensen ustedes, es decir, su casa, que yo, libertad de emigración e inmigración, pues bien su casa porque me da la gana, doy una patada en la puerta y me instalo en su salón. ¿Se puede hacer eso, sí o no? No. Libertad de inmigración e inmigración, ojo, sometida al derecho, sometida a los principios generales del derecho, lo que significa, por un lado, que el Estado no levante fronteras e impida la llegada de seres humanos de fuera si es que se ha pactado libremente entre los que los reciben y los que llegan de fuera. Pero por otro lado también implica que el Estado no genere un imán artificial, como por ejemplo todo el que llegue inmediatamente tiene cobertura gratis de seguridad social, sanidad y educación. Entonces no nos debe de extrañar que en las pateras vengan las pobres subsaharianas preñadas a punto de dar a luz, vienen precisamente para eso. Por aquí darán a luz con los últimos medios y además gratis. Ni establecer fronteras que impidan el libre acuerdo entre las personas, ni establecer imanes artificiales que generan un crecimiento desbocado de gastos del estado del bienestar que no se puede financiar. Pero, por otro lado, si yo soy un empresario y necesito mano de obra y me he puesto de acuerdo con alguien de Hispanoamérica o alguien de África para que venga, tengo que tener, si yo le patrocino su estancia aquí, es decir, le doy trabajo, superviso que viva con un mínimo de dignidad, etcétera, tengo que tener libertad para traerle. Y no tengo que tener ningún impedimento, por ejemplo, de los sindicatos locales que digan que se le está haciendo la competencia desleal, porque esos trabajadores están dispuestos a percibir salarios más bajos. Oiga usted, trabajador privilegiado, es usted un explotador, quiere impedir que aquellos que más lo necesitan puedan venir a trabajar a España. Pero siempre habiendo un patrocinador local. De manera que si por lo que sea ya no necesito ese trabajador y nadie quiere contratarle y nadie está dispuesto a avalar su estancia en el país, se tendrá que ir del país, porque no tiene nadie derecho a estar ni a ocupar las zonas supuestamente públicas, los parques, hacer fenómenos de favelas como en Brasil, en un parque público, o ocupar una propiedad privada o una calle y de pronto vemos que está lleno de casas de campaña y de indigentes. No, señores, eso tenía que ser privado o gestionarse como si fuera privado, y si no tienen trabajo tienen que irse fuera del país. Por tanto, libertad de circulación sometido a los principios generales del derecho, igual que si esto fuera un club, que no venga papá Estado y te impida la negociación que quieras de contratar al de fuera, que no atraiga como un imán de manera artificial a través del estado del bienestar y que tampoco se generen, por contra, fenómenos tipo favela, de ocupación, etcétera, de zonas públicas en contra de la voluntad de sus titulares locales. Esos son los principios esenciales del nacionalismo liberal que tienen ustedes que tener bien claro. Si esto es así, el nacionalismo se convierte en una poderosísima fuerza que impulsa el desarrollo de la civilización, que aumenta la prosperidad de los pueblos, la riqueza, el desarrollo, la renta per cápita de los ciudadanos. Y vamos a verlo desde la perspectiva hacia arriba de la Unión Europea y hacia abajo, dentro de las regiones que constituyen nuestro propio país, España. Porque si hay libertad de circulación de bienes, libertad de comercio, autodeterminación, etcétera, y algún Estado de la Unión Europea se vuelve loco y decide multiplicar los impuestos, regular más, hacer más difícil la vida de los empresarios, incrementar los costes, entonces inmediatamente los recursos abandonan ese país y los factores productivos se van a otros países que son más receptivos a la función empresarial, que tienen menos presión fiscal, etcétera. Por tanto, toda medida proteccionista, que es muy perjudicial para la economía, aisladamente tomada en un entorno de libertad de comercio, es autofrustrante, no puede llevarse a cabo. Cuando en Francia establecieron las 35 horas, fue una bendición para España, porque lo único que sucedió es que se deslocalizaron las empresas francesas y simplemente cruzaron la frontera a España, donde había 40 horas.
O como me sucedió a mí dando una conferencia en Salamanca, donde veía que había muchos empresarios españoles, todos ellos tenían su número de identificación fiscal portugués, porque en Portugal a la sazón no había impuesto de patrimonio, etcétera. Luego, entonces, no hay ninguna posibilidad de imponer las medidas proteccionistas que empobrecen a todos en un entorno de libertad. Y lo mismo pasa en relación con España. Si resulta que no existe impuesto de sucesiones en Navarra, y tampoco existe impuesto de sucesiones en el País Vasco, y sí que lo hay en el resto de las comunidades autónomas, pues se deslocalizan las inversiones, y como no quieren perder su fuente de riqueza las diferentes comunidades autónomas, una tras otra se ve obligada a eliminar el impuesto de sucesiones. Y así se elimina el impuesto de sucesiones en Madrid y en prácticamente todas las comunidades autónomas, o se reducen significativamente, a excepción de Cataluña. Y fíjense ustedes, la tan independentista Cataluña, desesperada de que el resto de las comunidades autónomas han eliminado el impuesto de sucesiones y de que los capitalistas y empresarios están invirtiendo fuera de Cataluña, solo se les ocurre, en vez de eliminar el impuesto de sucesiones, presionar en Madrid para que se restablezca el impuesto de sucesiones en toda España, es decir, dar más fuerza al poder centralista de Madrid. Y es que en última instancia, detrás de todas las medidas centralistas se encuentran los nacionalistas proteccionistas. Porque como no pueden limitarse a imponer la medida proteccionista en su propia circunscripción sin que tenga un coste tremendo, se empeñan en que se imponga café para todos y por tanto dar más fuerza a Madrid y que se imponga a todas las comunidades autónomas en Madrid. La misma lógica del intervencionista europeo, que se da cuenta que si Alemania o Francia imponen una medida proteccionista o del Estado social, etcétera, que pierden capacidad competitiva, lo que quieren es que a través de Bruselas, café para todos, todos lleven a cabo esa regulación, es decir, más poder para Bruselas. El nacionalista proteccionista siempre, 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 invariablemente termina dando más poder al órgano político central, al que tanto dice odiar. Y hay casos, por ejemplo, clarísimos, por ejemplo el de España, que la Comunidad Autónoma de Madrid elimina el impuesto de patrimonio a efectos prácticos y otras comunidades autónomas, y al final pues el Estado decide eliminar el impuesto de patrimonio en toda España. Luego ven ustedes cómo, habiendo un entorno de libertad, la carrera es competir con las otras áreas para desmontar regulación, impuestos, etcétera, y atraer recursos. Y como resultado de ello salimos todos favorecidos. Y además se bloquea cualquier proyecto aislado de incremento de los impuestos o de incremento del proteccionismo. ¿Cuál sería el papel del Estado en el nacionalismo liberal? La verdad es que el papel del Estado queda reducido a la mínima expresión, prácticamente un papel jurisdiccional. Si alguna en ese entorno de libertad de circulación de personas, capitales y bienes, basado en la autodeterminación de los pueblos, de las naciones, el principio de la secesión, de la libertad de migración e inmigración y la libertad de comercio, si algo debe de encarnar, por ejemplo, un Estado, la Corona de España, es simplemente esos tres principios, que las reglas del juego, basados en los principios de la autodeterminación, libertad de comercio, libertad de migración e inmigración, sean las mismas para todos, y simplemente enjuiciar que no haya discriminación de unos u otros en función de su nacionalidad, adscripción política o origen estatal distinto, etcétera. Y conforme más nos elevemos en la escala política, más jurisdiccional, nada más de vigilar que las reglas del juego sean las mismas, tiene que tener la intervención del órgano político correspondiente. De manera que solo los órganos políticos muy próximos al ciudadano, concretamente en las ciudades, a nivel municipal, etcétera, pues son los que tienen más contacto a la hora de establecer algunos reglamentos sobre las relaciones entre los diferentes seres humanos o incluso la asignación de los recursos que queden desde el punto de vista público. Y terminamos el artículo oponiendo el nacionalismo liberal frente al nacionalismo socialista. Miren ustedes, el nacionalismo no es malo per se, el nacionalismo solo es malo cuando es nacional socialismo, es decir, cuando es socialista, cuando quiere imponer una cultura determinada, cuando quiere imponer por la fuerza un lenguaje, que todos estudien en catalán o en español, porque vamos a criticar a los catalanes porque impongan cuando estamos haciendo lo mismo aquí, en vez de dejar que los ciudadanos elijan en qué idioma hablar y a qué colegio llevar a sus hijos y cómo enseñarles, bien directamente o a través del correspondiente voucher. Cuando se quiere imponer por la fuerza un proteccionismo cultural, que solo se puedan ver películas en español o películas en catalán. Oiga, yo veré las películas en el idioma que me dé la gana, en inglés, en el original, en catalán, en sueco o en el idioma que sea. Cuando se quiere imponer por la fuerza que solo
compre usted productos castellanos y no productos catalanes. Entonces surge la violencia, surge el conflicto. Pero si el nacionalismo es liberal, si uno defiende su nación sin complejo de inferioridad, sabiendo que está en competencia con otras naciones, entonces lo que hace es reforzar la valla de su nación. Se profundiza la especialización y la división del conocimiento, de las peculiaridades culturales, y como resultado del intercambio todos salimos ganando. Frente al nacionalismo intervencionista o dirigista o estatista, que es el que genera los conflictos y las violencias, el nacionalismo liberal, que es el que impulsa el desarrollo de la civilización, la prosperidad de los pueblos. ¿Y se puede llegar a convertir a un nacionalista de estos ceporros en nacionalista liberal? Pues la verdad es que si prepondera su amor a la nación sobre su obscurantismo cerril, sí se le puede llegar a convertir. Porque cualquier persona sensata entiende que si uno quiere defender su nación utilizando la violencia del Estado y el proteccionismo, en realidad lo que está generando es cerrando su nación, su pequeño entorno, oponiéndolo a lo de los demás y creando una dialéctica, como he explicado ya, de violencia y de conflicto. Es decir, de guerra, de todos contra todos, en la cual la primera perjudicada va a ser la propia nación que uno dice defender, que puede desaparecer del mapa. En cambio, en un entorno de libertad y de incompetencia, cada uno encuentra su nicho de especialización para poder salir ganando, intercambiando con las otras naciones y enriqueciéndonos, porque la gran riqueza de España es su diversidad, que prácticamente nada tiene que ver Canarias con Galicia, con Cataluña, con Baleares, y sin embargo todos nos enriquecemos intercambiando, cooperando, en un entorno de libertad unos con otros, y lo mismo a nivel de toda la Unión Europea. Lo que era una fuerza de disgregación, violencia y conflicto, el nacionalismo socialista, se convierte, cuando el entorno es liberal, nacionalismo liberal, en una fuerza de, como he dicho antes, impulso de la civilización y desarrollo económico sin límites. Bueno, pues que sepan ustedes, el profesor de ustedes es nacionalista. Que yo soy partidario de desmontar el Estado en unidades pequeñas, que una de las posibilidades de hacerlo es a través del nacionalismo, y que podemos concebir una Europa con 200 o 300 estados pequeñitos y otras tantas ciudades libres, y no se lleven ustedes las manos a la cabeza. Así era Alemania antes de que se uniera. Alemania, antes de la unificación, estaba compuesta por unos 200 estados libres y ciudades libres. Todos ellos hablaban el mismo idioma, el alemán. Había libertad de circulación de personas y de bienes. El famoso Goethe fue ministro de defensa de uno de esos estados pequeñitos. En Weimar tenían en la época de Goethe 600 soldados, me parece recordar, 600 soldados. Fíjense ustedes, con 600 soldados nos hace daño. Luego Alemania se une con criterio militarista, intervencionista y prusiano, y en vez de 600 tiene 6 millones de soldados, y hay 2 guerras mundiales con decenas de millones de muertos, como resultado de la unificación y del nacionalismo intervencionista. Partido nacional, socialista, obrero, alemán. Eso es lo que significaba el partido nazi, el de Hitler. En cambio, un entorno de 200 estados pequeñitos, ciudades libres, ciudades-estado, comerciando entre sí, tipo Mónaco, tipo Andorra, etcétera, no habría posibilidad de meter millones y millones de ciudadanos en una trampa política interviniendo, porque si no me gusta cómo están las cosas en Andorra, simplemente emigro y me voy a San Marino, o a Mónaco, o al Valle de Arán, independiente. ¿Se dan ustedes cuenta? Y a través de la votación con los pies siempre prepondera la libertad y la dignidad del ser humano. Y no podemos vernos esclavizados por la arbitrariedad de las mayorías coyunturales políticas de cada momento. Luego, 3 loas a favor del nacionalismo liberal, la descentralización autonómica, la desmembración de los estados grandes en unidades políticas pequeñas. Si hay un mensaje de este curso es que el Estado es muy peligroso. Y por tanto hay que hacer todo lo posible para disminuir su poder. Y una de las formas de hacerlo es desmontándolo en pequeñas piezas, piececitas pequeñas. ¿De acuerdo? Un paso adelante es quizás avanzar y profundizar en la España de las autonomías y disminuir el poder del gobierno central, pero a su vez las autonomías siguen siendo demasiado grandes. Yo se lo explicaba en su día a Jordi Pujol. Cataluña sigue siendo demasiado grande. ¿Por qué Barcelona va a decidir todo lo que pasa en Cataluña? Tienes que dar la posibilidad de que se separen, de que haya enclaves, de que otros quieran estar unidos, yo que sé, a Castilla, de que Valle de Arán sea independiente, etcétera, o que Gerona capital se declare ciudad-estado libre, y así sucesivamente.